Gracias por estar aquí una vez más en este espacio 20 minutos. Estaremos conversando sobre la situación política nacional en esta campaña electoral hacia la Asamblea que tendremos en este año 2015 y que, bueno, tenemos algunos datos bien interesantes de una encuesta de Barómetro Político que cerró el campo del 15 de septiembre y estaremos conversando un poco sobre los resultados de esa encuesta, sobre unos temas de las universidades y en términos generales la situación política actual y la perspectiva hacia futuro que tiene el país. Estoy aquí con mi amigo Luis Romero C. en Twitter, Luis Romero, politólogo, amigo y presentador de este programa. Sí, Chugo, pero además es importante que le entremos a lo que anunció, a los anuncios de Maduro ayer en la noche. Maduro dio una rueda de prensa en donde, entre otras cosas, anunció al país la puesta en marcha de un plan de 17 propuestas, nada más y nada menos que para salvar al mundo. ¿Qué te parece? Mira, si ese señor no ha podido salvar a Venezuela de una cola, yo me imagino el mundo debe estar ahorita en una carcajada global sobre la payasada que dice el presidente Nicolás Maduro, porque no ha podido resolver el tema de la inflación, no ha podido resolver el tema de la seguridad. Ahora salen unos tipos tirando unas granadas. Cuidado si no son parte de su mismo gobierno, intentando sabotearle su gestión, presidente Maduro. No ha podido resolver el tema de la frontera. Bueno, yo no sé, y ahora quiere resolver el tema del mundo. Bueno, sí, pero estas locuras no son nuevas. Ya el presidente Chávez nos tenía acostumbrado a anunciar batallas planetarias mientras el país se caía a pedazos. Lo que pasa es que por lo menos Chávez divertía. Maduro es una sombra. Y lo que anunció anoche es prácticamente una comedia bufa. Pero bueno, hablaremos de eso una vez que tú nos menciones cuáles son esos números que nos tienen a la expectativa. Mira, la encuesta de Barómetro, presentada el día de ayer, habla de varios datos que ponen nervioso y que parte de lo que está pasando hoy es ese nerviosismo. Fíjense, lo primero, para una elección parlamentaria, una intención de voto declarada del 74% es bien alta. Eso seguramente se va a reducir, pero es bien alta y eso tiene realmente preocupado a sectores del gobierno. ¿Por qué lo digo? Si el país se despolarizó. Lo digo porque vamos a suponer que de cada 10 venezolanos, 7 se están declarando pro oposición o opositores. Solo 2 de cada 10 venezolanos se están declarando chavistas. Hay uno de cada 10 venezolanos que todavía está ahí viendo hacia dónde va, pero que seguramente, de acuerdo a la tendencia que está llevando la opinión pública, va a correr hacia el lado de la oposición. ¿Por qué? Porque la evaluación del presidente Nicolás Maduro y su gestión tiene cercano al 90% del rechazo. Solamente el 12% evalúa de regular a bien la gestión, teniendo dentro de ese 12% 8 puntos que lo tiran hacia regular. O sea, el gran país ya tiene una decisión tomada sobre la gestión y sobre el Partido Socialista Unido de Venezuela en este momento, que tienen bastante nervioso al presidente y en términos generales al entorno y la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y todo esto, amigos, a 65 días de las elecciones. Es decir, la brecha puede seguir ensanchándose de aquí a la fecha del proceso electoral. Y esto es lo que nos permite aproximarnos a una serie de escenarios a los cuales no queremos llegar, que son los escenarios de la violencia. No es la primera vez, como ya hemos dicho en otros programas, que el gobierno utiliza el AMPA como una herramienta política. Todos estos conatos de violencia, los ataques con granadas, pueden ser o pudieran ser, Dios quiera que no, el inicio de un plan para utilizar el miedo de manera de amedrentar a los votantes de cara al 6 de diciembre. La Mesa de la Unidad debe estar alerta con esto, los ciudadanos debemos estar pendientes, porque el gobierno sería el principal, con estos números que acaba de mencionar Chugo, el gobierno sería el principal interesado en que no se diera el proceso electoral del 6 de diciembre. ¿Te puedo dar más números? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay una simulación electoral. Se agarraron así, bueno, vamos a hacer una simulación electoral. Si las elecciones fueran este domingo, la elección presidencial, ¿cómo quedaría? Bueno, resulta que solo el 17% votaría por los candidatos del oficialismo. Es decir, la fractura electoral
que tiene el chavismo es impresionante. ¿Y qué tenemos del otro lado? ¿Cuántos votarían por la oposición? Está cercano al 74%. Eso habla del deslave, del gran problema que tiene hoy el chavismo. Y póngale el nombre que quiera. Si es Diosdado Cabello, es exactamente igual. Si del lado de la oposición es Pedro Pérez, Luis Romero, Jesús González, nosotros sacaremos más del 50% de los votos porque la gente tomó una decisión y quiere un cambio. Cambio que si lo ponemos de cara, simulación electoral de cara a la Asamblea, pregunta abierta, o sea, que la gente vote por la oposición, 50%, por el chavismo, 21%, por otros candidatos independientes, más o menos el 30% de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que el país decidió cambiar de rumbo, porque cuando hace la pregunta cerrada, que es generalmente lo que pasa en este tipo de elecciones, que se tiende a polarizar el voto entre las ofertas electorales, entre las dos principales ofertas electorales, tú tienes que, por un lado, la oposición puede llegar al 68% en el voto nacional y al 21% el chavismo. Eso los tiene muy, muy, muy preocupados. Bueno, y es por esto que nosotros hacemos un llamado reiterado a la Fuerza Armada Nacional para que hagan valer y respetar la Constitución. Y además para que voten, porque la Constitución del 99 consagra el derecho al voto de los militares. Pero en todo caso, y en primer orden, es que hagan valer los derechos constitucionales. El gobierno está nervioso y cuando los animales pesados o están heridos de muerte, se ponen muy nerviosos. Tú sabes que este viraje de la política internacional de Maduro tiene también un correlato propio en los números de las encuestas. Cuando hacen la pregunta sobre el tema de Colombia y cuando hacen la pregunta sobre el tema de Guyana, solamente cuenta con un apoyo entre el 12 y el 14%. 12 uno, 14% otro. Eso obedece fundamentalmente a este viraje que está tirando, porque la gente lo responsabiliza. 9 de cada 10 venezolanos está responsabilizando a Nicolás Maduro y su gestión del desastre que nosotros tenemos al día de hoy. No hay guerra económica, no hay guerra de las galaxias, no hay guerra del tercer tipo, es un tema fundamental y propio de la gestión del presidente Nicolás Maduro que hoy tiene a los venezolanos en esta situación. Bueno, y mientras el país se cae a pedazos, el gobierno anuncia anoche, como ya les dije, este plan, se llama, yo lo noté porque fueron tantas las barbaridades que dijo Maduro anoche que tuve que tomar nota. Maduro anunció el Plan de la Patria 2030 para transformar el mundo. Imagínense ustedes. Y en el marco de todas esas vaguedades anunció la revolución del agua. Es decir, mientras el país muere de sed, las soluciones que plantea Maduro son la creación de un Consejo Nacional Presidencial del Agua, un Congreso Nacional de Mesas Técnicas de Agua, un Estado Mayor para resolver el problema del agua, todo para aterrizar, fíjense ustedes la jugada política, todo para aterrizar en una amenaza de decretar estado de excepción para resolver el problema del agua. Es decir, que el gobierno desesperado pretende utilizar hasta la excusa de la sequía y del colapso del sistema de distribución de agua en el país para emprenderla contra los venezolanos bajo la excusa del estado de excepción. Por eso es que hay que estar alerta, porque en la medida en que se aproxime la fecha de las elecciones, estos planes macabros del gobierno se pueden agudizar. Además de eso, el gobierno habló de algo que se llama garantizar las pautas del consumo sostenible. Esto no es otra cosa, amigos, que imponerle a usted qué es lo que va a comprar y qué es lo que va a comer. Es decir, el gobierno va a establecer un razonamiento de alimentos por cada ciudadano y usted no podrá comprar más nada porque el gobierno determinó que esa es la pauta de consumo sostenible que usted puede tener en el momento que usted se le ocurra ir a un supermercado o no. Me recuerdo a Cuba, chico, porque tú sabes que esa libreta de razonamiento decía, bueno, ¿cuánto arroz come o tiene que comer el cubano revolucionario al año? Ah, bueno, 4 tazas al mes. Bueno, serán 4 tazas al mes y se distribuirán esas 4 tazas de lo que usted va a comer, porque carne no va a haber, pollo no va a haber, etcétera. Porque el modelo productivo que nosotros tenemos al día de hoy está fundamentalmente
soportado en las importaciones. Importaciones que, por cierto, de acuerdo a los últimos números que arroja la prensa nacional, no van a alcanzar ni siquiera para las próximas 4 semanas correspondientes al mes de octubre. Si el gobierno quiere mejorar la situación que tiene, lo más lógico es que nosotros hacia finales de año tuviéramos todos esos anaqueles full, el whisky costando 80 bolívares la botella, el aceite de oliva 40, ¿verdad? Porque en teoría eso es lo que deberían estar haciendo para intentar de alguna manera ganarse el voto del venezolano. Pero ni siquiera han sido capaces. Ese ministro de la alimentación que en julio nos prometió que para el mes de agosto tendríamos todos esos anaqueles llenos, al día de hoy hay más colas y hay más desabastecimiento. Pero como si todo esto no fuese suficiente, la canasta, según los números del CINDA, la canasta alimentaria para este mes abrió en 50.625,52 bolívares. Esa misma canasta alimentaria hace un año estaba en 9.500 bolívares, es decir, que hay un aumento del 275%. El aumento de julio a agosto fue de 8.943. Todo esto para la canasta alimentaria. Imagínense ustedes cuáles son las perspectivas para el país, que el diario Panorama, que no es precisamente un diario de oposición, hoy titula los nubarrones que se ciernen sobre la capacidad de pago del gobierno venezolano para el año 2016. Es decir, el escenario griego, el default, el cese de pagos para el servicio de la deuda. El gobierno está corriendo la arruga hasta el 6 de diciembre a ver si gana las elecciones. Si el año 2015 ha sido difícil, el panorama para el año 2016, Chugo, luce aterrador. Tú sabes que tú decías algo con respecto a este desastre que estamos viviendo en estos días. Este gobierno tiene varias opciones. Una, ir o no ir al proceso electoral. Porque si se cuenta, evidentemente va a perder y va a perder por paliza. En todo el país hay una modificación de cambio, una sensación de cambio, una necesidad de cambio de lo que se está viviendo hoy en el país. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué va a pasar los próximos 15 días? ¿Qué va a pasar el próximo mes? Y a eso me quiero referir ahorita. Porque mucha de la base chavista hoy está descontenta y sabe que las locuras lo que llevan es a más locura. Hago un llamado a la cordura a todas esas personas que hoy, evidentemente, con esa pérdida de poder tan grande que tienen en los últimos meses, días, y que seguramente va a seguir creciendo, para que reflexionen e intenten tomar medidas que, por más pequeñas que sean, se va a notar un cambio tan grande, porque la situación está tan mala, en el sentimiento de los venezolanos. Pero bueno, eso que tú estás mencionando se reflejó el día martes en una protesta una protesta pacífica que hubo en el barrio Brisas del Carmen, en Carúpano. Allí hubo un muerto, la gente estaba protestando por el tema de la inseguridad y por el colapso del sistema de distribución de agua, y los órganos policiales llegaron, arremetieron con violencia, como suele suceder, y un muchacho de la comunidad resultó muerto. Esa es la presión. El país es como una inmensa olla de presión, y la válvula que puede hacer que el vapor salga y la olla no estalle son las elecciones del 6 de diciembre. Si el gobierno se empeña o decide y se empeña en sabotear el proceso electoral, aquí puede ocurrir cualquier barbaridad. De manera que nosotros los demócratas tenemos que hacer un llamado a la población para que vaya a votar. Aquí nos estamos jugando mucho. Esta no es una elección cualquiera. Aquí nos estamos jugando la posibilidad de adelantar un proceso de reforma civilizadamente, como lo hacen los países modernos. Otra cosa sería, otro camino, otra aventura, sería volver a la prehistoria política, es decir, a los caminos de la violencia, que yo creo que en definitiva son los caminos que muchos personeros del gobierno, ojalá no todos, están pensando están tramando para evitar la alcabala electoral que los está esperando para pasarle factura el 6 de diciembre. Tú sabes que hay unos estados que se han caracterizado por ser chavistas y que la oposición básicamente no ha ganado. Revisé uno de las encuestas circuitales y estábamos analizando un estado que tiene una tradición de ser chavista, y la oposición estaba a 3 puntos de doblar. ¿Qué estado es ese, Chu?
El estado Monaga. Ah, bueno, fíjate. ¿Tú De, sabes ahí qué no pasa? es, de ¿Tú allí sabes? no es que es candidato el señor de, ¿Tú sabes qué pasa el si la capataz que tenemos en la Asamblea Nacional, ¿Tú no es de sabes qué allí. pasa si la oposición dobla en Monaga? Bueno, Que, que el señor no sale, pues. que el señor no sale. Ah, bueno, imagínate tú. Entonces, fíjese, esa situación, claro que es evidente que tienen que estar preocupados, pero la preocupación es lo previo a ocuparse y a desarrollar las políticas necesarias de cambio que tienen que tener el país. Preocúpese, sí, pero ocúpese de solucionar parte de esos problemas, porque la estabilidad y la gobernabilidad del gobierno pasa por entender las cosas que están pasando mal. Pero hay otro ejemplo, Chugo, está el caso de Barinas. En el caso de Barinas, en Barinas se eligen 2 diputados por lista y se eligen 4 por circuito. Hay un solo circuito que le corresponden 3 diputados, que es el circuito del Llano. Ahí la oposición, a pesar de la enorme desventaja, hay que recordar que Argenis Chávez, hermano de uno de los hermanos de Hugo Chávez, miembro de la realeza, gobernante en Barinas, allí el gobernador es hermano de Chávez, el alcalde de Sabaneta es hermano de Chávez y ahora Argenis Chávez también quiere ser diputado. Pues con todas esas condiciones adversas la oposición ha crecido. Pero en el otro circuito, que es el circuito número 2, que es el circuito, que llaman el circuito andino, que es la zona de Barrancas, Zamora, Socopó y otras poblaciones que en este momento no recuerdo. Allí la oposición va a ganar. Ese circuito lo perdió la oposición en las últimas elecciones por menos de 10 puntos. Y en este momento el candidato nuestro allí es Andrés Eloy Camejo y todos los numeritos dicen que vamos a ganar el circuito del número 2 de Barinas. Eso es un ejemplo de lo que tú estás mencionando, cómo la oposición ha venido desplazando al chavismo en lugares donde era un factor hegemónico. Mira, los Valles del Tuy, territorio chavista durante los últimos 17 años, ¿no? Hoy hay un empate técnico. Por ahí va el segundo, el tercero de este gobierno, Elías Agua. Esa es la situación que tenemos nosotros el día de hoy. Y ahí muchos de esos planes que tú estás comentando, mi casa bien equipada, las mesas de agua, las mesas de no sé qué, ahí están haciendo promesas electorales a diestra y siniestra, pero el pueblo sabe, porque lo ha visto, que durante los últimos años hemos tenido promesas y poco cumplir por parte de esos dirigentes que hoy están en esa cúpula chavista. Mira, bueno, pero antes de que continúes, Chu, una cosa muy importante. Mucho del temor que tiene el gobierno de perder las elecciones son las consecuencias que se pueden derivar de esa derrota. Se abrirían unos escenarios de transformación política muy interesantes para el país, en donde el chavismo pudiera ser desalojado a mediano plazo del poder por la vía de los votos. Y ser desalojado del poder para el chavismo es un drama personal, es un drama de vida. Yo leía unas noticias... ¿Cómo no va a ser un drama, Luis? Si un chavista enchufado con $200 puede sacar $1 millón. Precisamente es lo que quería decirte. Ayer fue el ministerio, el que funge como Ministerio del Interior suizo, anunció el bloqueo de cuentas de más de $5 millones del actual presidente de la Cámara de Diputados del Brasil. Todo esto tiene que ver con el escándalo Petrobras. Señores chavistas, véanse en ese espejo, porque lo que viene no es revancha, no es venganza, pero tampoco habrá impunidad. Mira, la situación en la Universidad Central, ayer 2 cosas se dieron en la Universidad Central. Uno, una declaración de Hasler Iglesias que decía que ya estudiar en una universidad pública en el país es un privilegio. Porque una habitación para un estudiante que venga del interior del país es imposible que se pague. Un juego de fotocopias por materia está alrededor de 1.800 bolívares. Supongamos que ese estudiante tenga 5 materias, ¿cómo hace ese estudiante para poder sacar copias para no hablar que no puede comprar el libro? Pues. Bueno, no, porque libros tampoco, o sea, un libro ahorita es imposible. Un libro que costaba $20, bueno, multiplíquelo usted y saque cuánto cuesta ese libro al día de hoy en el país. Ese estudiante se quiere tomar un refresco y compra una lata de cualquier refresco que le dé la gana, son 150 bolívares nada más por tomarse un refresco en esa universidad que es nuestra Universidad Central. Los profesores al día de hoy le dijeron ayer al gobierno, señores, no estamos de acuerdo con la tabla de aumento salarial propuesto por el ministro de Educación Superior. Y de casi 2.000 profesores que votaron, solo 26 votos dijeron que sí
26 votos que todavía estamos sospechando de dónde vienen, porque con esos sueldos tan paupérrimos y ridículos que le están ofreciendo a los profesores universitarios de aquí al 2016, eso no come nadie. Bueno, ya nos hicieron la seña del final del programa. No quiero terminar sin anunciarles que en el colofón de todas las medidas que anunció Maduro anoche, también dijo que va a viajar próximamente a París, va a defender el protocolo de Kioto, va a hacer unas propuestas para convertir al mundo en un espacio viable para la defensa del planeta. Todos sabemos que esos viajes son básicamente para dos cosas: para que su familia disfrute de los protocolos y de los beneficios del ejercicio del poder, y para que Cilia vaya de compras. Amigos, cuídense, estamos a 65 días de las elecciones, los esperamos la semana que viene por el mismo canal, en el mismo programa.